Cálculo de áreas planas. La integral. Nuestro propósito es obtener un método para calcular áreas de figuras planas, usualmente áreas contenidas por una curva cerrada como la que se muestra abajo. Ya sobre 1800 a.C., los antiguos egipcios se plantearon algunos de estos problemas, según prueba el papiro de Moscú. Eudoxo, del 390 a.C. al 327 a.C., ideó el método de exhausción o agotamiento, consistente en dividir una figura en una colección infinita de partes de área o volumen conocidos. Con este método demostró que el volumen de una pirámide es un tercio del de un prisma con su misma base y altura. También la misma relación para un cono y un cilindro. Arquímedes perfeccionó este método y lo usó para calcular el área de un segmento de parábola, la longitud de la circunferencia y el área del círculo, obteniendo una buena aproximación para pi igual aproximadamente a 22 séptimos. En el siglo XVII, Newton y Leibniz desarrollaron de forma independiente el cálculo diferencial e integral, este último relativo al problema que nos ocupa. Demostraron el teorema fundamental del cálculo, que relaciona el cálculo de integrales, áreas o volúmenes con el de derivadas de funciones. Aunque Newton hizo un uso y desarrollo más amplio en sus principios matemáticos que el que hiciese Leibniz, fue la notación de este último la que ha perdurado por su mayor claridad. Las ideas de Newton y Leibniz fueron sistemáticas, pero no del todo rigurosas. Fue en la primera mitad del siglo XIX cuando Cauchy establece el concepto de límite y con él da una fundamentación adecuada para el cálculo integral. Posteriormente Riemann da una definición rigurosa de integral, basada en los límites, si bien Lebesgue da más adelante otra definición más general, aplicable a una clase más amplia de funciones. Introduciremos la noción de integral según Cauchy, que es suficiente para una mayoría de usos y más fácil de comprender que las posteriores. Comenzamos por reducir el problema original a otro más sencillo. Vamos a considerar el área encerrada por la gráfica de una función dentro de un intervalo, las verticales por los extremos de este y el propio intervalo. En adelante vamos a considerar que la función f está definida y es continua en el intervalo cerrado AB. Una primera idea es ir llenando el área por una colección de rectángulos con altura al menor valor de la función en cada subintervalo. Intuitivamente se observa que a mayor número de rectángulos, mayor es la aproximación, aunque inferior al área que se quiere calcular. Otra posibilidad es cubrir el área por una colección de rectángulos con altura al mayor valor de la función en cada subintervalo. También se observa que a mayor número de rectángulos, mayor es la aproximación, aunque superior al área que se quiere calcular. Podemos observar cómo al aumentar el número de rectángulos inferiores se va ganando área.
Análogamente, al aumentar el número de rectángulos superiores, se va reduciendo el exceso de área cubierta. Vamos a realizar un análisis numérico del procedimiento, para lo que vamos a llamar A mayúscula al área que queremos calcular. Consideramos dividido el intervalo cerrado AB en n partes iguales, cada una de longitud A es igual al cociente de B menos A entre n. Llamaremos también T sub 0, T sub 1, T sub 2, etc. a T sub n menos 2, T sub n menos 1, T sub n a los puntos de división de los subintervalos, siendo entonces T sub 0 igual a, T sub n igual B. Llamaremos también M sub j al mínimo valor de f en el intervalo cerrado T sub j menos 1 a T sub j. De este modo, el área formada por la colección de rectángulos inferiores vale I sub n igual a así multiplicando el sumatorio de j igual 1 hasta n de los M sub j. Análogamente, llamamos M mayúscula sub j al máximo valor de f en el intervalo cerrado T sub j menos 1 a T sub j. De este modo, el área formada por la colección de rectángulos superiores vale S mayúscula sub n igual a así multiplicando el sumatorio desde j igual 1 hasta n de los M mayúscula sub j. Como puede observarse, para cualquier número natural la suma de áreas de la colección de n rectángulos inferiores es menor o a lo sumo igual que el área A mayúscula que queremos calcular, mientras que la suma de áreas de la colección de rectángulos superiores es mayor o igual que A mayúscula. De otra parte, al subdividir un intervalo, tal como el intervalo cerrado T sub 2 a T sub 3, se tiene que la suma de áreas de la colección de rectángulos inferiores, incluida esta última subdivisión, es mayor o igual que la suma de áreas de la colección de rectángulos anterior. Análogamente, al introducir un nuevo punto de división, la suma superior que se obtiene es menor o igual que la suma superior anterior. Fácilmente se deduce que a medida que doblamos el número de divisiones, formamos una sucesión de sumas inferiores que es monótona creciente y acotada superiormente por el área que queremos calcular. Del mismo modo, formamos una sucesión de sumas superiores que es monótona decreciente y acotada también por el área que queremos calcular. Adoptamos entonces la siguiente definición. Definición 1. Una función f definida en el intervalo cerrado AB se dice que es integrable en ese intervalo si el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión de sumas inferiores es igual al límite de la sucesión de sumas superiores. En ese caso se llama integral de f en el intervalo cerrado AB al valor común de ese límite, y se escribe lo siguiente. Vamos a probar que toda función continua en un intervalo cerrado es integrable en ese intervalo. Para ello haremos uso de que una función continua en un intervalo cerrado es uniformemente continua en ese intervalo. Esto quiere decir que fijado r mayor que 0 podemos encontrar t mayor que 0 cumpliéndose que para todo x1 x2 del intervalo, tales que su distancia sea menor que t, ha de ser la distancia de sus imágenes por f menor que r. En particular, como los valores m minúscula sub j y m mayúscula sub j son valores de f, por ser esta continua, se tiene que para a sea igual al cociente de b menos a entre n, que es mayor que 0, suficientemente pequeño, se implica necesariamente que m mayúscula sub j menos m minúscula sub j es menor que r.
Continuidad uniforme. Fijado un R mayor que 0, si se toma H mayor que 0 suficientemente pequeño, todos los vértices de los rectángulos estarán en la franja comprendida entre f de x menos r y f de x más r. Si H no es lo bastante pequeño, habrá vértices, los señalados por círculos rojo y verde, que quedan fuera de la franja. De suma. Teorema 1. Toda función f continua en el intervalo cerrado AB es integrable en dicho intervalo. Demostración. Vamos a probar que el límite cuando n tiende a infinito de la diferencia entre la sucesión de sumas superiores menos la sucesión de sumas inferiores es igual a 0, lo cual equivale a que los límites de las dos sucesiones son iguales. Elijamos v mayor que 0 arbitrariamente pequeño. Buscamos un número natural n sub 0 para que signifique que para n mayor que n sub 0 se implique necesariamente que s sub n menos i sub n sea menor que v. Tomemos r igual al cociente de v entre la longitud del intervalo y sea t mayor que 0 un número que cumpla la condición anterior de continuidad uniforme. Tenemos que para h positivo menor o igual que t, lo que equivale a que n sea mayor o igual que el cociente entre la longitud del intervalo y t, se verifican las siguientes relaciones. Luego, eligiendo n sub 0 mayor o igual que el cociente entre la longitud del intervalo y t, para n mayor o igual que n sub 0, se tiene necesariamente que s sub n menos i sub n es menor que u, con lo que queda probado el teorema. Teorema 2. Teorema del valor medio. El cociente del área entre la longitud del intervalo está comprendido entre los valores mínimo y máximo de la función en ese intervalo. Como f es continua, toma todos los valores entre su mínimo y su máximo, por lo que existe un número c del intervalo cerrado para el cual f de c es igual al cociente del área entre la longitud del intervalo, con lo cual la integral es igual al producto de f de c por la longitud del intervalo. Vamos a ver ahora una importante propiedad de las integrales que nos permitirá obtener una fórmula para su cálculo. Propiedad 1. Aditividad respecto al intervalo. Si f es continua en el intervalo cerrado AB y de un número comprendido entre a y b, entonces la integral de f en el intervalo a a b es igual a la suma de la integral de f en el intervalo a a b más la integral de f en el intervalo d a b. Omitimos una demostración numérica y nos conformamos con el razonamiento gráfico. Teorema 3. Teorema de Barrow. Vamos a estudiar un teorema fundamental del cálculo integral. Lo formuló por primera vez Newton, pero se conoce como el teorema de Barrow, que fue uno de sus maestros. Comencemos por considerar la siguiente gráfica. Esto sugiere que la integral puede considerarse como función del extremo superior del intervalo. Definimos la función f mayúscula de x igual a la integral desde a hasta x de la función f.
Consideremos ahora esta otra gráfica. Observamos que la integral de f en el intervalo a x más así es igual a la suma de la integral en el intervalo a x más la integral en el intervalo x a x más así. O lo que es lo mismo, la integral desde x hasta x más así es igual a la diferencia de f mayúscula de x más h menos f mayúscula de x. Pero según el teorema del valor medio, hay un c en el intervalo x a x más h para el cual la integral de x a x más h de f es igual al producto de f de c por h. Con lo cual, el cociente de la diferencia f mayúscula de x más h menos f mayúscula de x partido por h es igual a f minúscula de c. Si tomamos el límite para h tendiendo a 0, como c está comprendido entre x y x más h, se tiene que c tiende a x. Por lo tanto, la derivada de f mayúscula en x es igual a f minúscula de x. Podemos observar en la gráfica cómo c tiende a x cuando h tiende a 0. En resumen, siendo f mayúscula de x igual a la integral de a a x de f, con x comprendido entre a y b, se cumple que f mayúscula prima de x es igual a f minúscula de x. Por otra parte, es trivial que f mayúscula de a igual a la integral desde a hasta a de f es igual a 0, ya que el recinto se reduce a un segmento. A partir de las dos fórmulas anteriores, vamos a obtener la llamada fórmula de Barrow para el cálculo de integrales. Fórmula de Barrow. El hecho de que, siendo f mayúscula de x igual a la integral de a a x de f, implique que la derivada de f mayúscula de x sea igual a f minúscula de x, significa que f mayúscula es una primitiva de f minúscula. Si conocemos una primitiva cualquiera g mayúscula de la función f minúscula, teniendo en cuenta que dos primitivas de la misma función difieren en una constante, esto es, f mayúscula de x menos g mayúscula de x igual a k constante para todo x del intervalo a b, se pueden deducir las siguientes relaciones. En conclusión, siendo g mayúscula una primitiva de la función f, se obtiene que la integral de a a x de f es igual a la diferencia de g de x menos g de a. Esta es la que se conoce como fórmula de Barrow. Aplicación 1. Área de un segmento de parábola. Ya Arquímedes se planteó este problema y lo resolvió mediante el método de exhaustión de Eudoxo. Su método fue muy complicado en relación a la facilidad que da hoy el cálculo integral. En efecto, una primitiva de f de x igual a x al cuadrado es f mayúscula de x igual a x al cubo partido por 3. Con lo cual, el área coloreada en naranja es la integral de 0 a 2 de f igual a f mayúscula de 2 menos f mayúscula de 0 igual 8 tercios.
Luego el área del segmento de parábola, coloreado en verde, es A mayúscula igual 16 tercios. Aplicación 2. Área de una elipse. Recordemos que la ecuación de la elipse de la figura es y cuadrado partido b cuadrado más x al cuadrado partido a cuadrado igual 1, siendo a el semieje mayor y b el semieje menor de la elipse respectivamente, de donde para x entre 0 y a, y es igual a b que multiplica a la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado partido al cuadrado, y el área de un cuarto de elipse es a mayúscula partido 4 igual b que multiplica el integral de 0 a de la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado partido a cuadrado diferencial de x. Para calcular una primitiva de esta función, realizamos el cambio de variable x igual a por coseno de t. Después de realizar los cálculos, obtenemos una primitiva g mayúscula de x igual menos a partido por 2, que multiplica a entre paréntesis arco coseno de x partido por a más x partido por a, que multiplica la raíz de 1 menos x al cuadrado partido a cuadrado. Por último, a igual 4b, que multiplica entre paréntesis a g de a menos g de 0, y terminando las operaciones obtenemos que a mayúscula es igual a pi por a por b. Esta última fórmula concuerda con la del área del círculo, haciendo b igual a. Con esto concluimos por hoy nuestra presentación del cálculo integral.